No, pero creo que está claro que el que se empiece este fin de semana el torneo es por es un tema económico, ¿no? La salud creo que no está siendo tomado muy en cuenta porque si vamos a ver la cantidad de contagios que hay a nivel nacional y la cantidad de decesos que hay, creo que sería imposible que pudiera empezar, que no solamente el fútbol, sino cualquier evento que genere, que sean a nivel de grupo. No pasa por molestia, pasa por incertidumbre. Tú quieres saber, tú cuando participas en algo quieres saber las reglas claras, ¿no? Quieres tener las reglas claras. Creo que lo que debe de ser. Ok, Y y hoy no mi tenemos. segunda pregunta. Bueno, las palabras de Robert Dante Siboldi sobre el tema del COVID-19 y el inicio del campeonato. Y creo que cada vez que escucho a Siboldi me convenzo más de que es un hombre muy sensato, muy inteligente. Está claro y coincido totalmente con él. No sé qué opines tú, Paco Gabriel de Anda, pero coincido con él que hoy, más que nada, y por delante de cualquier interés económico, cualquier interés deportivo, cualquier interés social, político, está la salud de los seres humanos y no se está considerando eso, sobre todo la salud del futbolista y de los familiares del futbolista. Bueno, lo que dice es cierto, pero también tiene que entender Siboldi, tenemos que entender todos que el fútbol al final es un negocio, ¿eh? Y que lleva parado mucho tiempo, se han perdido muchas fuentes de trabajo, mucha gente ha quedado sin trabajo, David, mucha gente puede quedar sin trabajo y se tiene que reactivar, lo mismo que se tiene que reactivar el país. Y el fútbol, sin ser lo más importante, sí es un tema medular. O sea, el fútbol dentro de nuestra sociedad sí es un tema, si tú quieres, pasional, es un tema que a todos nos atrae, que muchas veces te distrae, ¿sí? Y que se tiene que reactivar. Lo tiene que entender también Siboldi. Ahora, yo creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? Yo creo que no se han tenido los cuidados que se tendrían que tener, David. Ya lo mencioné en la hora anterior. Para mí, no puedes tener tanta flexibilidad con el futbolista. Tienes que ser mucho más rígido, entendiendo el momento que estamos viviendo. El futbolista no puede socializar. El futbolista no puede ir a un evento, una fiesta familiar, una reunión familiar. No puede salir de su casa. Por más que sea un ser humano y que tenga también necesidades como cualquier otro, hoy se requiere ser sumamente profesional y muy estricto en su vida personal. Entonces, lo que dice Siboldi yo lo puedo entender, pero el fútbol se tiene que reactivar también. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Por ahí decía Guillermo Almada, el entrenador del equipo de Santos, Rafa Puente, que ya es un tema analizado fuera de asuntos futbolísticos, ya alguien lo habrá dicho por ahí, a niveles políticos, empresariales, que si no nos vamos a, que si no, la frase de Almada es, si no morimos del COVID, nos morimos de hambre, con referencia a la necesidad que tiene la industria de volver. Pero también yo siempre tuve la idea de que el fútbol mexicano era un fútbol boyante, un fútbol rico, y que había suficiente dinero en reserva para poder soportar realmente este vendaval. Entiendo que atravesamos por una situación complicada, pero también este tipo de situaciones pues mide la musculatura de una empresa que en este caso es el fútbol mexicano, que entiendo que es una empresa privada, pero también, Rafa, necesita tener conciencia y responsabilidad social. Incluso te faltó el remate de lo que fue el comentario de Almada, que dijo, bueno, pues de algo vamos a morir, ¿no? Porque fue el remate en la entrevista que le hicieron. Pero bueno, al margen de eso, yo pienso, David, que si tomamos como ejemplo lo que ha sido la reanudación de las ligas en Europa, hay que apegarse a ciertos códigos que corresponden a cumplir con los protocolos adecuadamente. En el fútbol acabamos de ver la definición del torneo en el fútbol de la Liga de España con la coronación del Madrid. Algunos jugadores que fueron o que se presentaron en la exigencia después de la pandemia con lesiones musculares, pero no hemos, la verdad es que el reporte
está muy, muy alejado de lo que sucede en el fútbol mexicano antes de la reanudación. O sea, allá no están hablando de una serie de resultados positivos después de pruebas que se les han hecho y se ha cumplido con los protocolos y se ha tratado de corresponder a la exigencia de las ligas de acuerdo a cómo se han presentado los encuentros, ¿no? La Liga de Inglaterra, fue la Liga de Alemania en la coronación del Bayern, etcétera. Pero si te pones a ver lo que está sucediendo en el fútbol mexicano, no obedece a otra cosa, que ya lo comentaba también, me parece que en la hora anterior, Paco, coincido totalmente, tú también lo comentabas, David, lo que es un poco la cultura del mexicano, ¿no? La falta de seriedad en el compromiso que corresponde para cumplir con las exigencias, que tristemente esto pues le ha pegado a todo el mundo. Sí, y lo que es evidente, lo que las cifras no mienten, no engañan, es que hemos superado en México los 40,000 muertos, los 40,000 fallecimientos por un tema que existe y que es muy, muy grave. Y lo decíamos, puede ser que el futbolista, lo decía Paco Gabriel, tiene razón, el futbolista es un tipo joven, en una edad en la cual se encuentra físicamente impecable, es un atleta de alto rendimiento. Difícilmente el COVID, porque puede ocurrir excepciones, difícilmente el COVID va a llevar a una etapa, a una situación grave a un futbolista, pero alrededor del futbolista hay familias y obviamente hay personas afectadas, personas que pueden de alguna manera sufrir el contagio y pueden poner en peligro su vida. Esta situación a mí me parece realmente muy difícil. Vuelvo a lo mismo. Siempre tenemos, y creo que es una obligación, porque así tenemos que verlo, porque sí nos hace falta crecer en muchos, en un sinnúmero de cosas ajenos a lo que puede ser el comportamiento o la reanudación del fútbol, etcétera, lamentablemente con la ausencia de público en los estadios, pero este ejemplo que se está dando en las ligas de Europa, en el comportamiento de los clubes, en la exigencia con los jugadores profesionales que llevan una vida pues de una u otra forma similar, viven del fútbol y sin embargo han entrado en la reanudación, pero no estás viendo resultados negativos como en México se están presentando antes de que ni siquiera se reanude el torneo. Sí, de acuerdo. El tema que ha afligido un poco a los clubes europeos no va de la mano con los jugadores afectados por el COVID, más bien por jugadores que de repente se han presentado lesiones, que eso se entendía perfectamente antes de la reanudación, que ante la exigencia era muy probable que los jugadores resintieran físicamente algún tipo, y principalmente muscular, pero lo de México sí está rebasando, ¿no? El punto. Yo creo que también yo todos los Rafa, días tenemos nuevos datos, nuevas noticias pero de jugadores Rafa, afectados. De acuerdo, pero también pasó en Estados Unidos, ha pasado en Estados Unidos, ¿eh? Es decir, hay contagiados que se retiraron. De acuerdo, del torneo de la MLS ahora, en Orlando. Y está pasando en el béisbol. Con todo respeto, David, lo entiendo. Tiene jugadores contagiados. Ahora, ¿a ti te parece, David, que la competencia del fútbol de Estados Unidos, que hemos dicho que ha venido creciendo y que le encontramos ciertas cosas que se ha acercado a la competencia, al nivel de competencia del fútbol mexicano, ¿a ti te parece que está como para compararlo con las ligas de Europa en lo que se refiere al profesionalismo, a la responsabilidad, a la exigencia propia? Por supuesto que bueno, pues ahí están los resultados, David. No, estoy de acuerdo. Pero yo creo que es una cuestión de cultura, una cuestión de idiosincrasia, y también pasa, por ejemplo, con un deporte como el béisbol, insisto, que abre esta noche y que tiene muchos contagiados y tiene jugadores dados de baja por el tema del COVID-19. Profe Mario Carrillo, antes de la pausa, le quiero preguntar, futbolísticamente nos espera una temporada bien complicada, no solamente las decisiones que se tomaron de abolir el ascenso, cómo bajaron las nóminas, el nivel de contrataciones de los equipos que prácticamente no hubo, y ahora este asunto de jugadores afectados, contagiados, que tendrán que de pronto pasar por una cuarentena.
pues va a afectar directamente el juego de la cancha, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el torneo? Sí, sin duda, y lo más importante, lo que mencionaron ya anteriormente, crear conciencia. Yo creo que en México, con todo esto que está pasando, con todos estos protocolos, con todas estas situaciones de entrenamiento de cuerpos técnicos, yo creo que vamos a poder pasar el examen. Es decir, tenemos que aprender a encararlo, tenemos que aprender a tener una gran conciencia, una seriedad y lo más importante, profesionalismo. Profesionalismo en la extensión de la palabra para que esto pueda caminar. Yo creo que es lo que esperamos todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar. Seguimos tras la información de la América, donde en apariencia hay cinco contagiados, 5 positivos. Y regresamos con el tema de Chivas, que tiene un crucigrama para poder enfrentar al León este sábado.